Me acusaban de ladrón, extorsionista, asesino y otras bellezas más. Al fin, como sucede siempre, caí en manos de la justicia. Ese día ofreció a los judíos indultar a Jesús, pues no encontraba en él causa de muerte. Pero el pueblo, asusado por los escribas y fariseos, pidió más bien mi libertad. No sé si gané o perdí. Salí rápidamente de Jerusalén hacia el norte, donde me esperaban mis compinches, para seguir en la violencia y en la rapiña. ¿Qué podría decir yo? Que aquel judío llamado Jesús me salvó la vida. Sin embargo, fue una salvación muy extraña, para vivir muriendo. Hoy, en Personajes de la Pasión, Barrabás. En los relatos evangélicos, que son conocidos como relatos de la Pasión, Mateo, Marcos y Lucas están ricos de la mención de personajes que van acompañando y que van manifestando una reacción positiva o negativa en relación a Jesús de Nazaret. Con Juan, agregándolo, aparece también un personaje importante dentro de la traducción del sentido de lo que hay que ir entendiendo lo que es la pasión. Porque la pasión contada por cada uno de los evangelios requiere encontrar el sentido del porqué de cada uno de los personajes. Hoy nos toca pensar en Barrabás. Es una personalidad en el relato, conocido también. Quisiera pensar cómo en Guatemala, a raíz del acontecimiento suscitado por Barrabás, el Viernes Santo, mientras pasa el Vía Crucis, en la segunda estación, se libera a un reo de la penitenciaría central. Cada año es una tradición en la ciudad de Guatemala. Barrabás es un delincuente. Está preso en tiempos de Jesús en las cárceles de esa Jerusalén tan antigua. Y a través de los relatos evangélicos vamos a saber cuál era la razón de estar prisionero. El primer relato que encontramos de Barrabás nos lo da Marcos, el evangelio más antiguo, capítulo 15, versículos del 6 al 11. Le sigue Mateo, que encontramos en el capítulo 27, 15, 21, una alusión de que es durante la fiesta la necesidad de liberar a un reo, cuyo nombre en este caso será Barrabás. Sigue precisamente Lucas 23, 13, 19, que vuelve a hacer alusión al motivo de una fiesta, de la fiesta de la Pascua, donde se acostumbraba dejar libre a un prisionero. Juan capítulo 18, versículos del 38 al siguiente, y habiendo dicho esto, dice el relato, salió de nuevo a los judíos y les dice, no encuentro la razón o las causas para que éste sea condenado o que sea reo de muerte. Y por lo tanto Juan alude a la costumbre que había entre los judíos de liberar a un prisionero. No sabemos en verdad el alto nivel de la peligrosidad de Barrabás, pero los evangelios sinópticos y también el evangelio de Juan quieren hacer ver que los cargos de Barrabás merecerían tal vez una condena muy grande en comparación a los cargos que hay contra Jesús, relevando así, o revelando, mejor dicho, el sentido de la inocencia. La comparación entre Jesús y Barrabás, a través de los relatos de los evangelios, quieren enfatizar la gran inocencia que tiene Jesús de Nazaret. Un elemento constitutivo que pertenece también a Barrabás es el pueblo. ¿Por qué? El término laos en griego que usan los relatos del Evangelio hace suponer que se trata de las representaciones del pueblo. Queda claro entonces de que Barrabás es liberado porque el pueblo, sus representantes, lo han querido así. Barrabás tiene popularidad, según nos lo narran los evangelios.
Una pequeña minoría seguramente defienden a Jesús, pero una gran mayoría están a favor de la libertad de Barrabás. Y Juan asegura que este Barrabás era realmente un delincuente. Por lo tanto, la libertad de Barrabás no estaba en la mano del procurador romano, Poncio Pilato. La libertad de Barrabás estuvo en las manos del pueblo. Vox populi, diríamos en latín, ha sido la voz del pueblo que le ha dado la libertad a Barrabás. Es interesante que la salvación de la persona de Jesús para ser condenado o liberado dependa de la visión que se tenía de él. Pilato, en el Evangelio de Juan, capítulo 23, versículo 15, asegura: no he encontrado nada que él merezca la muerte. Por lo tanto, ya el juicio se ve a favor de Jesús. Pero ha sido el pueblo, como hemos dicho, este pueblo representado ahí en todas estas personas que piden la libertad de Barrabás. Era motivo de un privilegio de la autoridad romana llevar a cumplimiento el precepto judío de la libertad de un preso por motivo de la fiesta de Pascua. Se ve que el procurador romano, que no le importa en definitiva las costumbres judías, quiere soltar a Jesús, quiere soltarlo. Lo ha considerado justo, inocente. Y recuerda entonces el privilegio de darle libertad a un prisionero. Y fueron a buscar en la última de las cárceles seguramente al más sanguinario, al más peligroso, al que nadie daría un 5 por él. Y se llama Barrabás. Así Barrabás entra en la literatura de los evangelios, porque siendo el menos indicado a estar libre, lo optan por un voto popular a que sea considerado un hombre libre. Por lo tanto, la costumbre de liberar a un preso con motivo de la fiesta de la Pascua es una articulación hecha por Pilato para poder liberar a Jesús. Podríamos decir que Pilato, buscando el bien de Jesús, ha encontrado más bien la manera más fácil de condenarlo, porque ya no hay marcha atrás. Debe de dejar libre a Barrabás y por consiguiente la condena para Jesús de Nazaret. Y una condena de muerte capital, la muerte de la cruz. Los evangelios recuerdan la costumbre de dejar libre a un prisionero. Leyendo en la narración de la pasión, uno pensaría que el más indicado sería liberar a Jesús, que solo ha hecho el bien al pueblo y que ha anunciado el reino de Dios. Y nos sorprende en la narración que hacen los evangelios que el pueblo decida así, decidan por Barrabás. La identidad de Barrabás también es un punto importante. ¿De dónde viene este Barrabás? Marcos 15:7, Mateo 27:16, Lucas 23:19 y Juan 8:40 nos dan el nombre de él, del prisionero liberado, Barrabás. ¿Y qué significaba Barrabás? La literatura bíblica no nos lo dice. En primer lugar, Marcos señala en su evangelio que este era un homicida. Tenía cargos de delincuencia por ladrón. Y así sucesivamente, este personaje entra en la literatura evangélica como alguien muy peligroso contra la seguridad de Roma, en Palestina, en Jerusalén concretamente. Se dice que el nombre de Barrabás es un patronimio. Esto quiere decir que es el nombre del padre acompañado por alguna palabra o sufijo que le hace sentir pertenencia, filiación a su familia. Por lo tanto, Barrabás podría significar el hijo de un hombre llamado Abba, o mejor dicho, apodado Abba, el hijo de Abba, que podría ser una raíz entre árabe o posiblemente de un arcaico arameo. ¿Qué significa entonces el nombre de Barrabás? ¿O cuál era su identidad para ser llamado? Solo Mateo nos dice que su nombre era
Jesús Barraba. Y eso es el testimonio que tenemos. La literatura de los evangelios no profundizan más ni del origen ni la procedencia de aquel ciudadano judío que estaba en las cárceles y que fue liberado, fue tomado en indulto en cambio de la persona de Jesús. Es un relato de la pasión donde se contempla la gran injusticia. Jesús condenado, siendo inocente, y Barrabás liberado. Por eso, estudiando y pensando en la persona de Barrabás, consideramos el tema de un juicio injusto. Barrabás es el símbolo de la injusticia en los relatos de la pasión. Si las autoridades judías, si Poncio Pilato cometieron injusticia, la liberación de Barrabás evidencia que todo fue un acto de injusticia en contra de Jesús. Uno de los personajes más complejos de la pasión del Señor Jesús, y sobre todo desde el punto de vista histórico, es Barrabás. Porque hay escuelas históricas que tienden a señalar que es una invención en absoluto. O sea que el personaje ni siquiera existió, sino que se trata de una teologización de los relatos evangélicos. Porque partamos del hecho mismo del nombre. En la tradición cristiana, sobre todo a finales del siglo II, inicios del siglo III, Orígenes nos habla de que su nombre era Jesús Bar-Abá, Bar-Abás, porque ya el término ese al final ya implicaría un término griego, pero el nombre arameo, el nombre hebreo, Baraba, significa el Hijo del Padre, y Jesús es el Hijo del Padre, o sea, es Él el que se llama a sí mismo Hijo del Padre. Mi Padre trabaja, yo también trabajo. El Hijo del Hombre es un término que hace referencia a la filiación divina. Entonces, insisto, hay escuelas históricas que niegan la existencia del personaje como tal. O sea que se trataría de, probablemente dirían algunos, una parábola, para dar a entender que ocupa el lugar nuestro, porque también nosotros somos hijos del Padre, nuestro lugar lo ocupa Jesús. Nosotros, sediciosos, criminales, asesinos, pecadores, el Señor sustituye lo que debería de ser nuestra condena. Insisto, esa es una teologización. ¿Qué es lo que efectivamente nos dice la historia? Partamos del hecho del término como tal. En el griego, Mateo utiliza para hablar de sedición, para hablar de revuelta, habla de la palabra estasis, es decir, que esa palabra no necesariamente se refiere a un acto criminal, porque parece ilógico, y véanlo de cualquier punto de vista, que un procurador romano, y más con la astucia de Pilato, con la picardía de Pilato o con la maldad de Pilato, que suelte a un sedicioso, que suelte a una persona que es un revolucionario que lo que anda buscando, si seguimos esa tradición, es derrocar al Imperio Romano. Porque el mismo Orígenes también, lo diré en el siglo III, con quien se compara a Barrabás también es con Bar Kokhba. En el año 130 de nuestra era, en el siglo II, este hijo de la estrella, Bar Kokhba significa el hijo de la estrella, fue un sedicioso que efectivamente organizó un grupo de personas que quisieron derrotar a los romanos. Los mataron a todos, no quedó ninguno vivo, y de ahí nació incluso el cambio del nombre de la ciudad de Jerusalén, porque el emperador en ese entonces, que era Adriano, Marciano Adriano, decidió cambiarle el nombre y cambió el nombre de Jerusalén por el nombre de Aelia Capitolina. Pero eso, insisto, será 100 años más tarde. Pero Orígenes decía, se trata de sediciosos, se trata de criminales. En tiempos del Señor Jesús nos cuentan que Pilato mandó a matar a unos que habían sido revoltosos, que durante la fiesta de la Pascua, muy probablemente la segunda fiesta de la Pascua que Jesús sube a Jerusalén en su ministerio público, habían generado una revuelta, una revolución en contra de los romanos. No era extraño, tengan presente que cuando ya muere el Señor Jesús,
se formará el grupo de los celotas. Aquel apodo de Simón Celotas que se le pone a uno de los discípulos no es correcto desde el punto de vista histórico, porque este grupo de los celotes aparecerá después de muerto el Señor Jesús. Probablemente el autor del Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo se da cuenta y mezcla las cosas, pero no corresponden efectivamente a los periodos. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Bueno, partamos. Existía en el mundo romano y en el mundo judío de la época del Señor Jesús y del momento de la pasión, personas sediciosas, personas que querían derrocar al emperador y querían sacar a los romanos de Judea. Sí, claro que sí existían. De hecho, el argumento que van a utilizar los sumos sacerdotes para condenar a Jesús es ese. Van a decir, se hace pasar por rey, quiere sustituir al César. Y por eso, cuando hablen con Pilato, le van a decir, no eres amigo del César si permites que éste viva. Ahora bien, eso es cierto, es muy probable. Ahora vámonos al punto de vista legítimo, legal e histórico. No hay absolutamente ninguna prueba histórica de que fuese permitido que a un sedicioso, que a un ladrón, que a un criminal se le exculpara durante la fiesta de la Pascua. No hay ninguna prueba, porque de haberla habido, los historiadores de la época, tanto Flavio Josefo, Suetonio, Tácito, que son escritores, historiadores romanos, la hubieran contado, hubieran hecho alguna referencia a este tipo de práctica. Además, el indulto como tal procede del emperador. El emperador, por ejemplo, va a indultar a Pablo, va a perdonar a Pablo en la primera persecución. Cuando Pablo llega a Roma, eso está probado históricamente, llega a Roma y Nerón lo perdona. Y ahí sí Pablo va a España. Cuando regresa de España pasando por Roma, ahí sí lo mataron. Pero la primera vez fue perdonado, la segunda vez fue condenado. O sea, los indultos no son propiamente responsabilidad de los procuradores romanos. Por lo tanto, ya Pilato hubiese estado actuando de mala manera. Ahora, otras posibilidades históricas. Dicen algunos de los apócrifos y dicen algunos de los historiadores que se pudiera tratar, dado el término stasi, el término que utiliza Mateo en griego, al referirse a Barrabás, podría tratarse de un luchador, de una persona que luchaba en el Tiropeón, así se llamaba el anfiteatro que se había mandado hacer en la parte baja de Jerusalén. Acuérdense que por la presencia del mundo del mundo griego y del mundo romano, había muchas costumbres del mundo romano y del mundo griego en Jerusalén. Y entonces en la parte baja de la ciudad de Jerusalén se había armado un área de competencia, se llamaba el Tiropeón, y ahí llegaban extranjeros. Por eso algunos dicen que el término bar aquí no es el término judío, de ben o bar, hijo de, sino que se trataría de bárbaro, del término que da el paso a un extranjero. Algunos incluso encuentran en la palabra Barrabás palabras de origen gaélico, de origen, imagínense, de las islas de la Bretaña, que era provincia romana en esa época también, y que significaría más bien como si se tratara de un centauro, como si se tratara de alguien que combatiese, para que utilicemos un término que ustedes y yo podamos entender, como gladiador, pero legítimamente era un áuriga, es decir, aquellos que competían. Si alguno de ustedes vieron durante Semana Santa en algún momento la película de Ben-Hur, aquella película famosa de la década de los finales de la década de los 50, esa película cuenta de Ben-Hur, de Jesús Ben-Hur, que es un competidor, es un áuriga que compite con caballos, en carruajes con caballos. Entonces, ¿qué podemos decir en el fondo legítimamente? Y aquí tenemos que ser muy rigurosos desde el punto de vista histórico. Primero, que era posible que un procurador romano indultase a un sedicioso, muy difícil. Mal cálculo político hacer ese tipo de cosas. Segundo, que existieran extranjeros que en la época del Señor Jesús pudiesen haber sido capturados por ser revoltosos, por ser personas. Se nos dice en los evangelios que cometió un crimen, pero no se nos especifica cuál era el crimen. Los apócrifos van a extenderse muchísimo en eso. Hablarán incluso de que al final Barrabás sale y va a la cruz a pedirle perdón al Señor Jesús. Algunos terminan diciendo que muere en Roma, defendiendo el evangelio. O sea, no sabemos nada exactamente de lo que efectivamente ocurrió.
Lo que sí podemos decir es que Barrabás, en el fondo terminamos siendo ustedes y yo, porque de alguna manera el Señor ha muerto por usted y por mí. Y eso es histórico, eso es cierto, porque el Señor Jesús murió crucificado. No importa si haya sido sustituyendo a Barrabás o en lugar de Barrabás o lo que sea, en el fondo es que fue por todos nosotros. Barrabás, personaje de la Pasión, históricamente bastante difícil de probar. No sabemos ni su pasado ni su destino. Lo único que sabemos es que nos representa. Como pudimos escuchar, el Evangelio nos indica que en ese momento, en el día de la crucifixión, a la par de nuestro Señor Jesucristo, ahí estaba en ese momento tan conocido de la historia este personaje tan importante. Su nombre es Barrabás. Barrabás era un criminal responsable de muchos delitos: motín, alborotamiento, asesinato y robo. Era un asesino. Era, para el pensar de nuestros tiempos, un pecador, era un delincuente. Así como lo llama Pedro en los Hechos de los Apóstoles, este hombre era un delincuente. Tenía, de acuerdo con la legislación y la justicia judía de ese tiempo, su castigo era la muerte. Pero su nombre lo identifica mejor: Barrabás, que viene de Bar, hijo, Abba, padre. Significa que era un hijo de un padre, de un hijo de un cualquiera. No era un hijo de alguien que tenía nombre. Por esa razón, él estaba en presencia compartida con Jesús y era un cualquiera que estaba ahí a la par. Por un lado, el inocente, el pobre, el Cordero de Dios, el que no había hecho nada, estaba siendo acusado injustamente. Andaba haciendo el bien y sanando a la gente. Por otro lado, teníamos al delincuente, al asesino, al que era culpable de muchos males y que había pasado haciendo algunas otras cosas que no eran propias de los humanos y de las personas. En ese momento de la historia estaba Barrabás junto con Jesucristo. Estaba, por un lado, el hombre que era un delincuente, el pecador de nuestros tiempos, y por el otro estaba Jesús, el inocente, el que estaba siendo condenado por unas cosas que había hecho. Pero las cosas que él hacía eran hacer el bien a todas las personas que lo seguían, a todas las personas que lo conocían o que conocían de sus costumbres, de sus hechos. Entonces, ¿por qué estaba Barrabás ahí? ¿Qué papel le asigna el Evangelio para que estuviera ahí en esa presencia? ¿Por qué se destaca? Lo destaca el Evangelio porque sencillamente había que tener una persona que nos ayudara a entender que el Señor había venido a curar de los pecados a quienes habíamos sido pecadores. Ese Barrabás que estaba ahí, que había cometido delitos e inequidades, somos tú y yo, somos nosotros que hemos sido pecadores. Y entonces el papel del Señor es decir: yo en intercambio mi vida por la tuya, yo seré el condenado a muerte, yo el Hijo de Dios, el Hijo del Padre, y tú, un hijo de un cualquiera, un hijo, un Barrabás, serás el que estará salvando su vida. Así yo ofreceré mi vida por la tuya y te salvaré. Ese es el papel teológicamente que el Evangelio asigna a Barrabás, porque le da ese intercambio de la vida. El Señor ofrece todo por nosotros, nos da la oportunidad de que, siendo Barrabases que hemos cometido pecados en toda nuestra vida, en toda nuestra actividad, nos demos cuenta de que Él está siempre ahí esperando salvarnos. Pero pensemos un poco más en Barrabás. Barrabás, en el momento que el Señor lo están juzgando, Pilato decide liberarlo, pero cuando decide liberar, Pilato lo libera y Barrabás no se da ni cuenta de lo que está pasando. Él no se entera de que Jesús estará siendo condenado y que él estará libre. ¿Por qué decimos esto? Porque Barrabás, inmediatamente que se dé el fallo absolutorio, sale del espacio histórico que le sigue y no sabemos nada de él. ¿Y qué pasará entonces? Nunca se dio cuenta de que el Señor lo salvó.
¿Pasará eso en la actualidad de que nosotros que nos encontramos diariamente en un montón de accidentes, ingratitudes, delitos que se cometen y que somos partícipes directa o indirectamente? ¿Será que nosotros no nos damos cuenta de que el Señor está dispuesto a ayudarnos, a dar su vida por nosotros? He ahí el papel que el Evangelio asigna a Barrabás, que sea él, este personaje tan oscuro que las películas han inmortalizado para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna. De esa manera, Barrabás se convierte, en vez de ser un hijo de cualquiera, podríamos decir, es un pecador cualquiera que el Dios Padre le ha asignado un papel, un personaje al cual el Señor le ha dado la importancia de vida para que nosotros mostremos o conozcamos al Señor, que es el que va a salvar nuestra vida. Y Él se ofrece a cambio de nada, Él ofrece su vida por nosotros. Y en esta época de Cuaresma, en esta época de Semana Santa, en esta época de Pascua, estamos nosotros dispuestos a encontrar a ese Señor, a intercambiar ese papel de nosotros, Barrabás, por ser el fiel al Cordero y decir, Señor, sí acepto que seas mi Salvador. Y definitivamente en esta Pascua de 2015, decir, yo, Señor, acepto que seas mi Salvador, yo sí me daré cuenta de que tú eres mi Salvador, y comprometernos en un cambio perfectamente serio y definitivo. No ser como Barrabás, que Barrabás huye rápidamente de la escena. Nosotros queremos quedarnos con el Señor, y por eso debemos aceptar que como Barrabás no quiso ser partícipe en la segunda parte del texto, es decir, resucitar con el Señor, entonces invitamos a todos nuestros hermanos a que no seamos los Barrabases, que no hagamos barrabasadas, sino que sencillamente seamos partícipes del reino de Dios que el Señor nos ha ofrecido. Todos nosotros hemos sido pecadores y el Señor siempre nos está esperando. Quien les habla hizo su cursillo de cristiandad, había sido un Barrabás antes, y a raíz de un cursillo de cristiandad encontré al Señor que estaba dispuesto a servirme y a salvarme, y yo dije, lo voy a amar y lo voy a seguir. Si recordamos otra vez el texto del Evangelio según San Lucas, recordaremos que ahí es cuando está en Barrabás. No sabemos qué pensaría Barrabás cuando la multitud pedía que liberaran a Barrabás. Y él entendía que lo que le deseaba que lo liberaran era de esa condena que él pesaba sobre él. Pero ¿será que el Señor nos está queriendo decir en este texto del Evangelio que la multitud quiere que nos liberemos nosotros de nuestros pecados, o que nos liberemos de las costumbres que llevamos malas para poder salvarnos Él? Nunca el Señor nos había pedido tan directamente que nos entregáramos por una causa, y el Señor nos hace a nosotros que cambiemos nuestra vida, y para eso nos pone el ejemplo de Barrabás, nos pone este personaje histórico que normalmente lo hemos visto como un malo, pero cuando pensamos que fue un instrumento que utilizó el Señor para hacernos conocer que Él estaba dispuesto a cambiar su vida por la de él que era un inocente, que era un pobre cordero, era el Hijo de Dios, no tenía necesidad de estar ahí. Pero nosotros sería que hacíamos más caso a la multitud, como Pilatos, que hacía caso a la multitud para decirle liberen a Barrabás. Sería que Barrabás deseaba huir más bien de ahí porque sabía todos los pecados. ¿Cuántas veces nosotros hemos huido del espacio donde está el Señor para poder seguir en esa vida pecaminosa? Entonces el Señor nos refuerza a través de este personaje de Barrabás de que nosotros debemos entregar su vida al Señor sin cortapisas, sin ninguna condición, sencillamente seguirlo, y siguiéndolo lo vamos a amar y lo vamos a servir. Por esa razón siempre debemos tratar de que estos personajes, estos Barrabases que hay en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, puedan servirnos de orientación. No necesitamos a veces experimentar en carne propia muchos de estos actos delictuosos, estas iniquidades o estos actos irregulares que se presentan en nuestra sociedad moderna, sino que sencillamente ver esos ejemplos para ser verdaderos
verdaderos cristianos siguiendo al Señor. El Señor nos ha ofrecido la oportunidad de que dejemos la vida de un personaje como Barrabás y seamos verdaderos cristianos siguiéndolo a Él. Eso significa que debemos cambiar nuestra vida, tomar una decisión verdaderamente seria y permanente, que dure toda la vida para que nosotros podamos enfrentarnos a un tribunal que va a ser, donde vamos a ser juzgados. Nosotros esperamos que cuando se juzgue nuestra conducta, nos van a ver nuestra fe, pero también van a ver nuestras obras. Nos van a juzgar por todo lo que hemos hecho en esta vida. No nos van a ver por que si hemos cometido mal, sencillamente van a ver qué bienes hemos hecho a los demás. Y el Señor lo que nos manda a través de todo su evangelio es a ser verdaderamente cristianos, a tener obras que valgan la pena, que respondan a esa fe. No huir como huyó Barrabás del escenario, sino que sencillamente quedarnos ahí con el Señor para que el Señor siempre siga con nosotros y que nosotros sigamos con Él. Además, no esperemos que exista otro juez humano como Pilatos, sino que sencillamente que nos confiemos a la justicia del Señor, porque Él va a ser el juez justo, así como era el Cordero de Dios que se sometió a los jueces humanos. También nosotros esperemos someternos verdaderamente al juicio divino, al juicio de la historia, en que nosotros vamos a ser verdaderos cristianos sirviendo al Señor. Pero no esperemos ser siempre como Barrabás, no sigamos siempre en esas conductas que nos dañan tanto, que dañan nuestra familia y nuestras sociedades. Sigamos más bien siguiendo y sirviendo al Señor, que el Señor nos está esperando. Vivamos plenamente la resurrección de Él para que podamos alcanzar la vida eterna.